Muy buenos días. Vamos a iniciar. No, está perfecto. ¿Sí estás bien? Sí. Sí se ve bien, ¿verdad? La presentación. Muy bien. Pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo día de actividades del Seminario Internacional sobre Ciudades Cohesionadas. Hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a la doctora Alicia Sicardi, que bueno, pues no necesita muchas presentaciones, pero de todos modos voy a leer algunos datos de su trayectoria. Ella es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Sociología por el Instituto Universitario de Río de Janeiro y es licenciada en Sociología también por la Universidad de Buenos Aires. Como todos saben, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el área de estudios urbanos y regionales, y es profesora de diferentes programas de posgrado, y como ella dice, pues está en casa, porque su vínculo con la facultad data de muchos años atrás. Es 30 años. Muy bien. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, fue directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, participó en la elaboración de la colección Los Mexicanos Vistos por sí mismo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y sus principales líneas de investigación son pobreza urbana, ciudadanía, gobiernos locales y bueno, pues tiene infinidad de publicaciones. Algunas de las más recientes, Gobernabilidad y Participación Ciudadana en la Ciudad de México, las obras públicas de la Ciudad de México. Recibió hace algunos años la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga esta casa de estudios, y muy recientemente el premio Eberto Castillo de la Ciudad de México. Pues para mí es un gusto enorme que nos acompañe, que haya aceptado nuestra invitación y pues los dejo sin mayor preámbulo con ella. Muchas gracias, Alicia. No. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto participar en este seminario y quiero agradecerle particularmente a la doctora Carla Valverde que me haya invitado. Creo que es un seminario que abre un espacio de reflexión y de análisis en la facultad sobre el tema de las ciudades y que me parece que es muy importante para que los jóvenes se interesen por estas temáticas, tanto por si su futuro está en la investigación como en la práctica profesional. Creo que es mucho lo que podemos hacer desde las ciencias sociales para tener ciudades con calidad de vida para todos. He estructurado esta exposición en 3 partes. En la primera voy a hacer una reflexión conceptual sobre qué es el derecho a la ciudad. En segundo lugar, me voy a detener en el tema de la cuestión de la planeación participativa como uno de los principales momentos de las políticas públicas y en el caso de las ciudades el primero e indispensable. Y en tercer lugar, voy a presentar algunas experiencias que se hicieron en la UNAM que son realmente muy innovadoras y muy exitosas en distintas ciudades del país. Bueno, lo primero que quiero decir que indudablemente estamos presenciando un proceso muy intenso de urbanización, particularmente en América Latina, pero también ese proceso que ha implicado que en el siglo XX la región haya dejado de ser predominantemente rural para ser predominantemente urbana, ha implicado profundas transformaciones en las relaciones economía, sociedad y territorio. Y en el caso de México esto es muy claro,
porque la transformación de nuestras ciudades no solamente es una transformación de su fisonomía, sino que son profundas las transformaciones que se han dado en las relaciones entre la forma de apropiación de estas actividades en relación con el suelo urbano, por ejemplo. Entonces, lo que se advierte, y que es muy claro, es que con la imposición de políticas económicas neoliberales en las 2 últimas décadas, sobre todo del siglo XX, en las ciudades se han dado unos procesos que han implicado la mercantilización y la financiarización de los bienes y servicios de la ciudad. Esto se ha dado a través de 2 tipos de formas de ocupación del territorio. Uno, la expansión territorial de las ciudades. Tenemos ciudades dispersas, grandes regiones urbanas. La nuestra, por ejemplo, la Ciudad de México, hoy ya no podría ser analizada como una zona metropolitana en el sentido tradicional de expansión urbana de municipios conurbados, sino que es una gran región urbana metropolitana, donde, por ejemplo, los límites entre lo urbano y lo rural son bastante difusos, donde hay una escala regional de las problemáticas, donde los procesos de segregación territorial, residencial, son muy marcados, tanto de las clases populares como de las clases altas, y al mismo tiempo tenemos elevados niveles de pobreza y de desigualdad social. Esto también se ve acompañado con una deslegitimación de la planeación. Por eso pongo el énfasis. Esto es posible porque de alguna manera se ha perdido esa capacidad de establecer cuál era la ruta de transformación de las ciudades a través de los procesos de la planeación. Ha habido todo un debilitamiento de los sistemas de planeación urbanas en todas las ciudades del país. Podría ser la historia de cómo se fueron transformando las secretarías de asentamientos humanos y obras públicas desde la década de los 70 del siglo pasado hasta pasar por una Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y luego simplemente ser una subsecretaría en la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, y hasta que ahora, en el último sexenio, otra vez se crea la Secretaría, la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero sin la fuerza y la importancia que debe tener en el conjunto de las Secretarías de Estado. En consecuencia, la posibilidad realmente de reinaugurar un proceso de planeación en las ciudades está seriamente cuestionado. Por otra parte, los recursos que se asignan a esto también son muy pocos en el conjunto del presupuesto nacional. Pero este modelo de ciudad neoliberal, en realidad se puede imponer porque lo que se instala es un patrón de gobernanza que yo he denominado asociativo entre las élites económicas, las élites políticas y algunos técnicos que fueron digamos así, incluido en los aparatos gubernamentales. De hecho, hay algunos momentos en la historia de esta ciudad donde ha habido una captura del aparato gubernamental dedicado a esta temática. Cuando nosotros tenemos un secretario de Desarrollo Urbano que es un desarrollador inmobiliario, no podemos pensar que realmente lo que prevalezca es un concepto de ciudad incluyente, un concepto de ciudad para todos, sino que evidentemente ocupar ese puesto estaba vinculado a la posibilidad de que los intereses de los desarrolladores inmobiliarios prevalecieran en el conjunto de las políticas urbanas. Pero frente a esto hay otra visión de cómo debe ser la ciudad, que la verdad que en el caso de México tiene una larga tradición y que tiene también muchísima fuerza. Aquí está Jaime Reyo en la sala y me da mucho gusto saludarlo, porque efectivamente el movimiento urbano popular de esta ciudad y de muchas otras ciudades del país ha construido un proyecto de ciudad diferente, un proyecto sustentado justamente en la inclusión social, en la equidad, pero la equidad no solamente en el acceso, que era una preocupación que ayer señalaba la doctora Almudena Osejo, la secretaria de Inclusión Social, sino que también en la calidad de los bienes y servicios a los cuales accede el conjunto de la ciudadanía. Y sobre todo también que ha tratado de reivindicar la importancia que tiene el espacio público para poder llevar a cabo estos procesos de inclusión social.
Entonces el derecho a la ciudad es visto y debe ser considerado como un derecho colectivo y que supone justamente una forma de asociación diferente que es entre estos movimientos y organizaciones sociales y políticas, entre técnicos comprometidos con un proyecto de esta naturaleza y académicos. Las universidades siempre han cumplido un papel muy relevante en esta temática y por supuesto pues en el campo de la posibilidad de instaurar un proyecto como este han manifestado permanentemente su colaboración. Entonces por eso yo a esta forma de gobernanza que históricamente podría señalar momentos muy particulares en la ciudad. Yo diría que entre el 2000 y el 2012 esta fue la forma en la cual se trató de construir un modelo distinto, ¿no es cierto?, de gobernanza. Yo la llamé gobernanza colaborativa. Esto es importante porque yo justamente me voy a centrar en los componentes fundamentales del derecho a la ciudad, que es el sustento teórico y conceptual de este modelo de ciudad. El derecho a la ciudad para muchos es algo no muy claro. Yo sí creo que es clarísima la concepción que subyace. En primer lugar, creo que es una apelación colectiva, es cómo justamente provocar una transformación diferente que contrarreste los efectos de las políticas urbanas neoliberales, y justamente la intención principal es contrarrestar las desigualdades y los marcados procesos de segregación urbana que existen en nuestras ciudades, y es producir mejores condiciones de vida para todos en las ciudades. Pero aquí estamos en la universidad y me gustaría hacer una breve reseña de cómo se fue construyendo este concepto. Y el primero que acuña este concepto es Henri Lefebvre, un filósofo francés que escribe a mediados de los años 60, teniendo como referente las transformaciones muy profundas de la ciudad de París, un libro que se llama justamente El derecho a la ciudad. Y allí justamente Lefebvre lo que hace es establecer que el derecho a la ciudad supone una apelación integradora de las demandas de transformar la vida urbana, en ese momento en Francia muy afectadas porque bueno, había una renovación urbana muy profunda que implicaba que los sectores, sobre todo obreros, fuesen a vivir a la periferia, debieran abandonar el centro, y hace toda una crítica a ese proyecto de ciudad que se está imponiendo, que según él lo que provocaba era la desintegración de la ciudad justamente como un proyecto colectivo. Pero una de las principales aportaciones de Lefebvre, que era un marxista y bastante ortodoxo, era justamente el considerar la ciudad como un valor de uso y no como un valor de cambio. Es decir, todos sabemos que el suelo es visto como una mercancía que permite obtener elevadas sobreganancias, pero lo que él reivindicaba era esta capacidad de ver el suelo como un valor de uso. Entonces, lo que se trataba, como buen filósofo, es muy bonito el libro de Irán, leerlo, es rescatar el valor social y humano que tienen las ciudades, pero las ciudades vistas desde el barrio, desde la calle. Para Lefebvre, el principal espacio público es la calle, justamente. Y de lo que trata es justamente de que la ciudad sea transformada y renovada para el conjunto de la sociedad y no para ciertos sectores que se apropien de ellos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en las últimas décadas esta idea del derecho a la ciudad nuevamente ha sido resignificada, o sea, ha sido colocada como una de las banderas de los movimientos sociales. Sin embargo, hay un autor, David Harvey, que es muy importante en el campo de la sociología urbana, también marxista, que ha dicho que esta idea nueva que hay del derecho a la ciudad no es directamente vinculada a la idea que tenía Lefebvre. Pues Lefebvre estaba en una época donde el principal actor de la transformación social era el movimiento obrero, y las transformaciones se iban a dar en primer lugar en la producción y luego en el consumo.
Pero en este momento, estos movimientos son movimientos sociales que irrumpen en las calles, son movimientos que demandan profundas transformaciones desde las ciudades, pero es como una especie, dice él, de grito de socorro de los oprimidos, de los excluidos, dadas las condiciones que genera este tipo de políticas neoliberales. Entonces, la idea de él es que estos movimientos lo que reivindican es que haya una forma de que nuestras ciudades ya no sean gobernadas o la direccionalidad de las políticas urbanas no esté orientada hacia los intereses de los empresarios, de los desarrolladores inmobiliarios y con finalidades económicas, sino que esto se resignifique y que sean los movimientos sociales los que de alguna manera sean los protagonistas de ese cambio. Pero, ¿cómo hacer esto? Y a mí me parece que lo más importante que hace Harvey es que lo que da es en la clave de cómo se debiera hacer esto. Y él dice, la única manera realmente de tener una ciudad con mejor calidad de vida para todos es porque haya una apropiación del excedente económico de parte de los movimientos sociales. Es decir, que esas grandes sobreganancias que se generan en todo el mercado, en los procesos de mercantilización y financiarización de los bienes de la ciudad, esas sobreganancias se destinen justamente a compensar en otras ciudades, en otras zonas de la ciudad, zonas degradadas en el marco del urbano, zonas que requieren inversión pública, esos excedentes. Entonces, a mí me parece que esta es una de las principales aportaciones de él. Tiene libros también muy interesantes, Harvey, para los que les interese trabajar este tema, pero tiene un libro muy particular sobre los movimientos sociales y su forma de reivindicar el derecho a la ciudad en la actualidad, que creo que vale la pena considerar. Otro autor que a mí también me parece que ha hecho aportaciones sustantivas para entender qué es el derecho a la ciudad es Jordi Borja. Porque Jordi Borja, que es un autor catalán, que por cierto tiene un diálogo muy frecuente aquí con los investigadores de esta universidad, viene a nuestra universidad desde hace muchas décadas. Él considera que la ciudad es el espacio privilegiado de la política, pero que la ciudad es su espacio público. Y esto me parece que es una afirmación fuerte y contundente, ¿no es cierto? Y que la potencialidad que tienen las políticas urbanas es que si transformamos las políticas urbanas podemos transformar incluso el mismo Estado. Entonces, para él, el concepto fundamental es el de ciudadanía, porque justamente es el concepto vinculante entre ciudad y política, entre ciudad y democracia, visto como una forma y una capacidad transformadora. Y que la condición de ciudadano se construye exigiendo, conquistando y ejerciendo los derechos. Es decir, los derechos. Nosotros, por ejemplo, que los tenemos tan claros en nuestras constituciones, tanto nacional como local, pero se debe generar todo un proceso de exigencia, de exigibilidad de los derechos para que realmente estos se hagan efectivos. Y el derecho a la ciudad, para Jordi, es algo mucho más sencillo, que es el conjunto de derechos urbanos. Él dice, esta apelación colectiva nos permite identificar el conjunto de los derechos urbanos. Castells, que yo siempre digo que es el sociólogo del siglo XX y XXI, ¿no? Es uno de los principales sociólogos urbanos que existe en este momento. Castells es un profesor emérito de Berkeley, pero también de manera bastante frecuente viene a nuestra casa y tiene una relación muy intensa con nuestros investigadores. Se ha dedicado siempre a estudiar los movimientos sociales urbanos. De hecho, él es uno de los creadores de este concepto de movimientos sociales urbanos para hacer referencia a los movimientos en la década de los 70 del siglo pasado, que no se instalaban en el ámbito de la producción, sino del consumo de los bienes colectivos de la ciudad. Y Castells desde entonces es un estudioso de cómo los movimientos sociales urbanos se han ido transformando de manera global y también a través de la historia. Y él dice que hoy tienen unas características particulares que yo apunto porque me parece que son fundamentales. Una es que no solamente ocupan el espacio físico, sino que tienen un espacio cibernético y que también, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación,
se puede alcanzar mejores formas de comunicación, que en el caso de los movimientos es de fundamental importancia. Todo el tema de la información básica para que en un movimiento las demandas sean conocidas y reivindicadas por un colectivo social es fundamental. Y él dice que también estos movimientos se caracterizan porque han construido una crítica a las instituciones políticas, financieras y también al poder mediático. Esto tampoco es secundario, sino que es bastante importante. Y que lo que hacen es reivindicar la dignidad de las personas y que por eso son movimientos también que lo que hacen es promover una coordinación horizontal, más que liderazgos personales, una coordinación horizontal. Son movimientos de transformación política, social y urbana, es decir, integran todas estas dimensiones y por supuesto que ocupan también físicamente las plazas y es un reclamo también por la posibilidad realmente de hacer un uso democrático del espacio público. Yo creo que este es otro de los autores obligados para quienes trabajamos este tema y que realmente es su forma de ver la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad para promover transformaciones profundas en la sociedad. Creo que es un llamado de atención muy importante. Un último autor que también siempre me parece que es importante que consideremos es Edward Soya, que es de Los Ángeles, creo que acaba de fallecer. Él lo que ha hecho fue estudiar un movimiento muy importante en Los Ángeles que se desarrolló a partir de la reivindicación que tenían las clases populares mexicanos, en su grande origen mexicano, en su gran mayoría, por el transporte público. Y entonces ahí lo que hizo fue justamente un análisis de cómo se combinaba la discriminación racial, social y espacial. Y entonces este movimiento lo que reivindicaba es que las inversiones públicas, en lugar de que se colocaran en la construcción de nuevas vías que favorecieran el transporte privado, pues permitiesen la construcción de transporte público. En concreto era el metro, y la verdad que lograron esa demanda. Hoy Los Ángeles tiene un metro con una red muy importante y fue una reivindicación que ellos presentaron frente a la Autoridad Metropolitana del Transporte de Los Ángeles, que fue una victoria sin precedente y muy importante en términos de lucha contra no solamente la injusticia social y urbana, sino también racial, que es el análisis que él integra en este tipo de estudios. Ahora, ya yendo más al terreno de la práctica, Habitat International Coalition, que es justamente el espacio de las organizaciones sociales y civiles que están vinculadas también a Naciones Unidas y que tiene una presencia muy fuerte en México. De hecho, el núcleo original nació de nuestras organizaciones sociales y civiles, promovió una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Y bueno, en esa carta también está muy claro cuáles son los contenidos del derecho a la ciudad como un usufructo equitativo de la ciudad dentro de principios de sustentabilidad y de justicia social. El objetivo es justamente garantizar el pleno ejercicio del derecho a la ciudad y en especial garantizarlo para los grupos empobrecidos, vulnerables y desfavorecidos de la ciudad. En esta carta pues hay distintos ámbitos de análisis. Yo creo que es importante que no solamente se establece qué es el derecho a la ciudad, sino que se pone el énfasis en la necesidad de construir una gestión democrática de la ciudad, ver la importancia que tiene la función social de la ciudad y de la propiedad, cómo hacer para que haya un ejercicio pleno de la ciudadanía, que haya una protección especial para los grupos que están en situación vulnerable, que haya un impulso también a otras formas de economía que sean las que garanticen el acceso a bienes y servicios básicos a estos sectores. Por ejemplo, todo el desarrollo de la economía social y solidaria, que haya políticas impositivas progresivas también que permitan que el Estado, el gobierno, tenga recursos para poder implementar. Y por supuesto que también se pida al sector privado que asuma un compromiso social con la construcción de una ciudad a partir de estos criterios. Hay muchísimas otras iniciativas que también
se podrían señalar, pero como el tiempo es escaso, simplemente las voy a nombrar. Está la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de la Ciudad del año 2000, que fue suscrita por 400 ciudades del mundo, el Manifiesto de Río de Janeiro del 2010 en el marco del Foro Mundial Social, el Plan de Acción y Ejes Temáticos para una Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en el año 2014, la Ciudad por Derechos Humanos también en el Foro Mundial de Ciudades por Derechos Humanos, la Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, que se adoptó formalmente en el 2011 en el marco del Consejo Mundial de CGLU de Florencia, y así, bueno, hay un conjunto de iniciativas que han tratado justamente de hacer de que este reconocimiento del derecho a la ciudad se transforme en políticas públicas que permitan la transformación de la ciudad con criterios de sustentabilidad económica, social y ambiental. Y por supuesto, un momento que fue muy importante fue la reunión de Hábitat 3 en Quito en el 2016. Digo importante porque participaron muchísimas, no solamente gobiernos. Hábitat 3 se reúne cada 20 años, se reunió en 1996, de ahí surgió justamente en Vancouver, fue la reunión en Vancouver, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de este país se estructuró a partir de esas ideas, luego se reunieron en Estambul, y la última fue en Quito. Y es una reunión de gobiernos, ni siquiera es de gobiernos nacionales, ni siquiera de gobiernos locales. Pero una vez que se convoca esta reunión, se crean unos espacios. Me sonrió ahí con Reyo porque el protagonismo de las organizaciones sociales y políticas en Quito en 2016 fue muchísimo mayor que el de los gobiernos, ¿no? Y también la presencia de los académicos. Flaxo, y comandados por Fernando Carrión, que ayer estuvo en este seminario, se transformó en la sede alternativa de lo que fue la reunión de Hábitat 3. Y por supuesto que ahí surgieron muchísimas ideas de cómo hacer efectivo el derecho a la ciudad que trascendieron, ¿no es cierto?, a la propia reunión de organismos internacionales. Pero lo importante que quiero resaltar aquí es que se generó una situación bastante conflictiva en las reuniones previas. Yo participé en algunas como parte de la delegación mexicana sobre si se podía incluir o no el derecho a la ciudad en la declaración final. Y México sostuvo esa posición hasta el último momento, aun cuando perdió a su aliado principal, que era Brasil, porque ya se habían transformado las condiciones políticas. México se sostuvo y tuvo realmente una posición muy fuerte sobre la necesidad de que el derecho a la ciudad fuese incluido en esa declaratoria final. Yo diría que no está colocado con la fuerza que hubiésemos querido, pero de alguna manera los gobiernos tuvieron que dar cuenta de que esa era una demanda que, de parte sobre todo de las organizaciones sociales y civiles, que no podía estar ausente de esa declaración. Sin lugar a duda, en este ámbito hay que decir que, bueno, que no se trata simplemente de una declaración ideológica. Hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que declara que toda persona tiene derecho a un nivel de vida digna que le asegure a él y a su familia salud, bienestar y en especial alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales. Es decir, ya desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyen los estados de bienestar, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos establece específicamente todo lo que está vinculado con la calidad de vida de la población. Y luego el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DESCA, ¿no es cierto?, que es de principios, de mediados de los años 60 y que también establece que ese conjunto de bienes debe estar garantizado por los estados. Creo que lo más importante ahí es enfatizar la posición garantista que tienen que tener los estados. No se trata simplemente de que los estados se reúnen y que firmen, ¿no es cierto?, compromisos y que luego no haya una rendición de cuentas sobre qué se avanzó en términos de esos compromisos. Entonces, justamente en este pacto internacional se estableció que los estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.
reconociendo a este efecto la importancia que tiene pues, la cooperación internacional, que es vista como una manera justamente de transferencia de experiencias, de capacitación técnica, etcétera. Otros espacios también internacionales que llevaron a que tuviera mucho más fuerza este concepto fue la Declaración del Milenio de los Objetivos del Desarrollo en el año 2000, la Agenda 2030, que en este momento está siendo discutido, uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el 11, pues hoy es motivo de muchas reuniones y seminarios en nuestro país y en otros países, que es asegurar el acceso a todas las personas a vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales, es decir, directamente focalizar la política urbana hacia transformar estas situaciones de pobreza y de exclusión en la que se encuentran. Y bueno, pues la conferencia a la que ya hice mención. Ahora, en México, en realidad, nosotros, en la Constitución mexicana de 1917, se hace un reconocimiento explícito de los derechos. Es la primera Constitución del siglo XX que, surgiendo de una revolución social, reconoce los derechos que tienen sobre todo los trabajadores en ese momento. Y hay un conjunto de derechos en nuestra Constitución que justamente tienen que ver con lo urbano, con la necesidad de transformar las ciudades. Y todo lo que tiene que ver con la vivienda y con los equipamientos, con el acceso al agua, a un medio ambiente sano y a un desarrollo sustentable, nosotros lo tenemos establecido en nuestra Constitución. Es decir, tenemos un fuerte marco legislativo para eso. Y en 2017 se aprueba en la Ciudad de México una Constitución que es garantista de derechos. Y es muy bueno que esto lo diga, porque yo pienso que los jóvenes deben leer la Constitución, deben apropiarse de las ideas que están en la Constitución y exigir que realmente las políticas estén diseñadas e implementadas de acuerdo a los lineamientos que están contenidos en la Constitución. Ustedes saben que este fue un proceso muy singular. La reforma a la Ciudad de México fueron más de 30 años poder llevarla a cabo. Son muy jóvenes, pero después de los sismos de 1985, el gobierno de la Ciudad de México, que desde 1928 era gobernado por un regente, porque en realidad el jefe de gobierno de la ciudad era el presidente de la República, que delegaba en la figura de un regente el Ejecutivo. Y cuando se produce un alto grado de conflictividad en la ciudad como consecuencia de los sismos de 1985, y ya los partidos políticos de izquierda venían reivindicando la elección de jefe de gobierno, se abren de alguna manera ciertas compuertas para que no haya tanta presión política, y se crea la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, con una representación política. Bueno, no voy a hacer la historia de los más de 30 años, pero lo que quiero decir es que recién en 1997 esta ciudad recuperó, los ciudadanos de esta ciudad recuperaron sus derechos políticos. Es decir, hasta entonces en la ciudad no se elegían a los gobernantes. Y como todos sabemos, fue un triunfo contundente del ingeniero Cárdenas en 1997, y luego los sucesivos gobiernos que hemos tenido de una coalición de izquierda entre el PRD y otros partidos, el PT particularmente, que llevó a que se transformara el gobierno de la ciudad. Sin embargo, había ciertas competencias que aún estaban en manos del legislativo, y entre esas competencias estaba la seguridad pública, que quedaba en manos del presidente. Esto ocurre también con mucha frecuencia, porque al ser la Ciudad de México la sede de los poderes federales, es muy difícil que transfiera esa competencia al gobierno local. De hecho, ahora se transfirió, pero salvo en situaciones así muy extremas en las cuales quedaría nuevamente en manos del gobierno federal. Pero lo más importante también es el control del presupuesto, porque hasta ese momento esto se definía en el Congreso de la Unión. Y hoy, en cambio, tenemos un Congreso local, ya no una asamblea, sino un Congreso local que tiene capacidad para esto. En el 2016, justamente, se modificó el 122 para hacer que la Ciudad de México sea considerada una entidad de la República con todos los derechos y con la forma, ¿no es cierto?, de transferencia de competencias que tenían los demás estados. Y entonces por eso justamente se indicó que la iniciativa la tenía que presentar el jefe de gobierno de la ciudad.
en ese momento el doctor Miguel Ángel Mancera. Y él decidió que en lugar de hacer el proyecto de iniciativa de ley, lo elaborara un grupo de 28 personas, entre las cuales tuve el honor de pertenecer, que hiciera esa redacción, que se llevara a la Asamblea Constituyente, donde ahí sí iban a estar los constituyentes elegidos solo en un 60% por la ciudadanía. Tuvo una fórmula también bastante particular, la elección de los constituyentes, que de alguna manera pues deslegitimó un poco el proceso. Pero bueno, finalmente tenemos, yo creo que una constitución actual. Primero, que la ciudad tiene su constitución, su marco legal. Hasta este momento solo tenía un estatuto de gobierno, como si fuese un ámbito administrativo y no un ámbito de gobierno político la ciudad. Y lo importante hoy sería que justamente todo lo que está contenido en la Constitución se tradujera en una nueva institucionalidad y en nuevas políticas públicas. Yo no veo realmente que desde que se aprobó la Constitución se haya transformado en nada la forma de gobierno de la ciudad. Y eso sí creo que es preocupante, porque los funcionarios tienen que leer la Constitución y saber cómo deben adecuar las instituciones, sus políticas públicas, y lo que hay que hacer realmente para lograr ese compromiso de tener una ciudad justa, de una ciudad incluyente, una ciudad sustentable y una ciudad donde haya calidad de vida para todos. En este marco muy general, yo creo que vale la pena recuperar algunas experiencias que se han realizado desde la universidad, equipos interdisciplinarios, pues impulsados por distintas dependencias de nuestra universidad desde hace muchos años, y que han tratado justamente de proponer procesos de planeación participativa de la ciudad como el momento fundante de una política pública. Creo que ayer alguien lo dijo, no recuerdo si fue Almudena, es que se piensa que una política pública es una suma de programas, es decir, si fue Almudena, ¿no? Bueno, yo creo que es un grave error realmente que no se trabaje en el diseño de una política pública. Y el primer momento, y acá hay profesoras sobre el tema en la sala que seguramente podrán hacer aportaciones sustantivas, cuando se está hablando de políticas para la ciudad, el momento de la planeación, y yo creo que en cualquier política pública, es fundamental. Y esto se ha ido deslegitimando en nuestro país y en nuestra ciudad. Entonces nosotros reivindicamos que es necesario recuperar esta idea de la planeación, pero de una planeación participativa, no de aquella planeación normativa de los planes blancos, ¿no es cierto?, realizados por técnicos en sus escritorios, sino justamente de procesos de planeación que impliquen la inclusión de la ciudadanía en decisiones públicas con esos intereses particulares que cada cual tiene en función de cuáles son las características del lugar donde vive, donde habita, porque es lo que puede movilizar a los ciudadanos, ¿no? Y que esto tampoco se puede dar de manera espontánea, que es la segunda cuestión que quiero señalar. Los gobiernos piensan de que abren las compuertas de la participación ciudadana y que todo va a hacerse de manera diferente. Y no, aquí hay que crear no solamente espacios, que en México los espacios de participación ciudadana siempre han existido, aún en todos los años de partido único, no las décadas de partido único. La cuestión son los instrumentos de participación ciudadana. ¿Cómo hacemos para que realmente esa sea una participación ciudadana que nos demuestre que las políticas públicas, cuando participa la ciudadanía, tienen mejores resultados, son eficaces, eficientes, democráticas, y que también son un escalón en la construcción de una cultura democrática? Es decir, esto lo decía Tocqueville claramente, cuando decía justamente que el espacio de lo local era el mejor espacio para la construcción, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, porque es ahí donde la gente se moviliza por sus intereses más inmediatos y que en ese camino se aprende la construcción de una cultura democrática. Entonces, hacer justamente de los ciudadanos sujetos responsables, sí, responsables y con obligaciones, no solamente con exigencias de derechos, que asuman la corresponsabilidad en estas políticas. Y para nosotros eso es es el primer paso para hacer efectivo el derecho a la ciudad. La UNAM desde hace muchas décadas, nuestros investigadores y nuestros profesores de distintas facultades, en este caso particularmente de la Facultad de Arquitectura, se han involucrado en procesos de planeación y de gestión urbana participativas. Yo quiero recordar una experiencia de la cual
por suerte ha quedado un testimonio, un libro que se llama Planeación Participativa en el Espacio Local. Y es que cuando el arquitecto Roberto Ibenchut era el secretario de Desarrollo Urbano en el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc, identificaron 31 zonas conflictivas de la ciudad y hicieron que las universidades se involucraran en la realización de los planes parciales de esas zonas de la ciudad. Y en la universidad, desde el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, que en ese momento el director era el arquitecto Covarrubias, Francisco Covarrubias, nos dieron como misión hacer 4 planes parciales, que eran Santa Cruz, Acalpisca, en Xochimilco, San Simón, Ticumán, en Benito Juárez, que es Portales, ¿no? El centro de la delegación Coyoacán e Insurgentes Mixcoac. En este caso, ya se dijo que no se podían hacer los planes con solo rigurosidad técnica, que era necesario que ciertos equipos sociales acompañaran este proceso y provocaran todo un proceso de planeación participativa. Acá está Lucía Álvarez, que participó en uno de esos planes, en el de Coyoacán, en el menos exitoso de todos, pero que porque Coyoacán es muy complicado para tratar de hacer alguna intervención, pero que fue una experiencia fantástica. Bueno, no tan poco exitoso, porque en aquel momento la plaza estaba totalmente tomada, ¿no es cierto?, por vendedores, y hoy la plaza es un espacio público que pueden disfrutar todos y que el comercio está mucho más ordenado, ¿no es cierto? Pero el plan en sí mismo no logramos que fructificase, ¿no? Pero esa experiencia fue una experiencia fundante, porque la verdad que era muy difícil. Y yo quiero decir aquí que lo que abre las puertas para hacer estos procesos de planeación participativa es pertenecer a la UNAM, porque la verdad que es con la identidad UNAM, uno realmente sabe que la ciudadanía se va a comprometer en un proceso, porque sabe que no nos guía más que el interés de la ciudadanía, que de lo que se trata justamente es de lograr mejores condiciones de vida para todos, y que no es como ocurre con ciertas consultorías privadas y demás, que traen cierto interés en hacer transformaciones en esos espacios. Otro momento importante, y también aquí a lo mejor Jaime Reyes puede hacer aportaciones más sustantivas que yo misma, es el programa de mejoramiento de barrios de la ciudad. Este programa nace en 2007, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, y es un programa que yo creo que es súper original, donde justamente lo que se trata es de hacer confluir todas estas capacidades que tienen las universidades con las organizaciones sociales y civiles y con la ciudadanía. Este programa de mejoramiento barrial, yo creo que lo más importante es que es un espacio pedagógico, ¿no? Era un espacio donde para poder presentarse a un concurso que se abría anualmente, ya casi hablo en pasado porque quedó poco de aquel programa original, ¿no es cierto?, que en el cual todos participamos en su diseño, consistía en una inversión muy fuerte en un espacio de una colonia. Lo que se trataba era que para justamente contrarrestar las grandes desigualdades no podía ser con obras menores, con pocos recursos asignados a un barrio. Entonces yo recuerdo que se daban en 3 años consecutivos, se podían dar 1,5 millones de pesos para recuperar un espacio público, y con eso se garantizaba la calidad de los espacios públicos. Pero para poder acceder la comunidad a esos recursos tenía que presentar un proyecto que debía ser aprobado en asamblea, y ese proyecto era el que hacíamos nosotros, los profesionistas de esta universidad, los académicos, los intelectuales involucrados. En ese programa nosotros nos presentamos justamente en la primera convocatoria que hubo en ese programa. Hicimos un equipo conjunto, la UNAM con la Ibero, para recuperar un espacio público aquí en el pueblo de Tizapán, que son nuestros vecinos, donde está el eje 10, y con un grupo de mujeres que pues habían vivido otro Tizapán, el Tizapán de los obreros, de las fábricas. Decidimos que había que transformar, ahí ven en la foto cómo era ese espacio, era un espacio totalmente degradado, era un espacio donde los niños aprendían fútbol, pero también eran introducidos en otras adicciones, y hicimos todo un trabajo
colaborativo con la ciudadanía para poder hacer este centro cultural y deportivo que le pusimos La Hormiga, porque justamente era el nombre de una de las fábricas de la época del proceso de industrialización. Fue un proceso, además, yo creo que también muy valioso desde el punto de vista de la formación de los jóvenes que participaron, porque hicimos que estudiantes provenientes de 2 universidades, una la más importante del país y otra una universidad que quizás es de las más importantes de las privadas, como la Ibero, aprendieran a trabajar juntos. Y esto no es fácil porque, como tampoco era fácil para nosotros como sociólogos aprender a trabajar con nuestros compañeros arquitectos de la Facultad de Arquitectura. O sea, yo creo que estos proyectos lo que hacen es aprender a trabajar en la práctica, cosa que es muy difícil realmente de lograr, porque, bueno, tendríamos que fomentar muchísimo más en nuestra universidad la creación de estos equipos multidisciplinarios y estas prácticas que realmente son transformadoras de la formación y de la participación profesional. Voy a ir más rápido porque creo que ya me pasé todas las... Bueno, nosotros ver que las mujeres podían usar este espacio. Esta es una lucha que luego la podría contar en particular, porque una vez que hicimos esto, los señores solo querían que hubiese fútbol y no querían que el espacio fuese aprobado, fuese aprovechado en distintos horarios por las demás comunidades. Pero bueno, creo que es una experiencia que ahí está, la pueden ver, está muy cerca de aquí, así que es uno de los espacios que se pueden ver. Ahora, desde el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, en el 2009 y el 2017, también tuve el honor de ser la directora de ese programa en esos años, hicimos muchísimas experiencias a nivel también nacional, de procesos de planeación participativa. Yo creo que las más interesantes, y me voy a referir a esas, son los programas parciales que hicimos en 3 centros históricos. En cierta medida creamos una especialización porque este país tiene 11 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía que vive en esos espacios, de que no sean transformados, destruyendo el patrimonio, sino que para conservar hay que transformar y refuncionalizar esos espacios. Y entonces trabajamos en estas ciudades, también trabajamos en Mérida, en un proyecto muy interesante, que es la vieja zona de la estación de trenes, donde la universidad tiene un centro de investigaciones en ciencias y humanidades, y que el contorno estaba totalmente degradado. Y ahí ya la ciudadanía nos convocó para que nosotros hiciéramos el proyecto de un plan parcial para crear un parque urbano en esa zona, porque el deterioro del barrio ya realmente era muy marcado. Y lo interesante es que, bueno, cuando el PUEC también participa en estos proyectos, lo hace con las universidades locales. En este caso fue con la UADY, con la Universidad de Yucatán, pero cuando trabajamos en Guanajuato, con la Universidad de Guanajuato, y así con todas las universidades. Entonces ahí para nosotros no es solamente ir a llevar nuestros conocimientos a estos espacios, sino nosotros también aprender y enriquecernos, y no solamente tener un proceso de investigación previo que es, sin lugar a duda, todo un proceso con un rigor teórico y metodológico muy grande, sino una práctica concreta que realmente nos permite aprender muchísimo sobre nuestras propias profesiones. No me puedo detener en cada uno de estos, pero el último fue el programa de manejo del bosque de San Juan Aragón, que fue aprobado en este año, y que realmente creo que es muy importante la recuperación de estos espacios verdes que la ciudad necesita. Bueno, ¿tengo tiempo? Bueno, solo quiero señalar algunas características de este proceso, porque yo creo que es necesario que haya un proceso de acumulación de conocimientos y que no volvamos a empezar tratando de diseñar siempre cada una, ¿no es cierto?, de las metodologías que pueden ser útiles. Hay 2 claves en estos procesos que sí, esto surgió del PUEC, y es uno, el levantamiento de usos del suelo con unas cédulas de levantamiento de información que hasta ese momento no se tenían, con muchísima precisión en términos de datos que se capturan. Por ejemplo, en esto es muy importante la presencia de los estudiantes, porque aprenden a conocer el territorio de manera ordenada, los que sobre todo los que están dedicados al diseño, al urbanismo, a la arquitectura. Y la otra, cómo hacer talleres temáticos y territoriales con la ciudadanía que permitan realmente
hacer un proyecto que sea conjunto, colaborativo, de corresponsabilidad. Y entonces, bueno, siempre lo primero que hacemos, ahí hay un error, es construir el mapa local de cuáles son los actores sociales. Esta es otra cosa, no se puede llegar, y sobre todo desde afuera, como era nuestro caso, sin conocer realmente quiénes son los actores de la sociedad local, quiénes son las organizaciones sociales y civiles que ya tienen una trayectoria, que tienen reconocimiento, que tienen un trabajo previo. Cuanto más trabajo previo hay, más fácil es poder hacer estos procesos. Y nuestra tarea es crear equipos multidisciplinarios. Y aquí pongo el énfasis. Acá lo que hace el PUEC no tiene investigadores de planta, es crear proyectos, o sea, a partir de un proyecto convoca a equipos de distintas disciplinas. Y no solamente los característicos de urbanistas, arquitectos, sino biólogos, economistas, por supuesto abogados, porque en un tema como la planeación necesitamos realmente tener un marco jurídico, saber cuáles son los límites de la legislación, y sociólogos, antropólogos y comunicólogos. Un proceso de planeación participativa no se puede hacer sin una excelente comunicación con la ciudadanía. Entonces, esta clave solo la pueden hacer las universidades. Ningún consultor privado puede armar equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios con estas características. Solo son las universidades las que pueden tener todo este capital humano y realmente colocarlo, ¿no? Y lo que hacemos es un proceso que parte de que primero nosotros elaboramos un prediagnóstico científico con datos, con estadísticas, con la información disponible y documental, pero que ese diagnóstico sin la validación de la ciudadanía, la verdad que de poco sirve, porque entre lo que los datos cuantitativos dicen, y esto cada día lo tengo más claro, y lo que ocurre en la realidad, cuando el interés es transformarla, hay muchísima distancia. Entonces es muy importante que el diagnóstico, el prediagnóstico inicial académico, fundado metodológicamente riguroso, sea validado con la ciudadanía. Y entonces a partir de ahí hacemos talleres temáticos de no solamente los temas tradicionales que el urbanismo consideraba, como la vivienda, ¿no es cierto?, que es el principal uso, como ustedes saben, del suelo en las ciudades, es la vivienda, sino también, bueno, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras que hay. Por ejemplo, en el caso de los centros históricos, uno de los problemas más graves es el deterioro de las infraestructuras, que son viejísimas y que para transformarlas es muy difícil, porque como hay que conservar, crear infraestructuras nuevas es muy difícil. Entonces nosotros hacíamos talleres sobre transporte, sobre infraestructuras, sobre agua, en particular sobre agua, que es uno de los grandes temas, sobre todo en todas las ciudades del país, y por supuesto pues de diagnóstico social, de quiénes eran realmente los actores relevantes que podían contribuir a esta transformación. Y de ahí sacábamos un primer documento ya consensado de diagnóstico, y en la segunda hacíamos 2 o 3 ruedas de talleres. Ya en el segundo trabajábamos en las estrategias, es decir, en tratar de ver justamente para cada temática y para cada zona de ese territorio cómo construir estrategias que nos permitieran su transformación, ¿no? Este es más o menos el esquema de los talleres temáticos y de los talleres territoriales, todo ese primer momento de diagnóstico y cómo se transforma luego en un momento de construcción de estrategias. Y creo que el momento de los talleres es realmente un momento de aprendizaje colectivo para todos, ¿no? Porque nosotros trabajamos con cartografías participativas, llevábamos unos planos además donde colocábamos hitos muy importantes para que la gente se ubicara. Pero la verdad que lo que aprendíamos nosotros sobre lo que ocurría en cada cuadra, en cada manzana, en cada predio, era posible porque la gente se metía dentro de los planes y los iba trabajando y iba haciendo aportaciones sustantivas. Estos procesos de cartografía participativa eran muy importantes, como también unas fichas de trabajo que colocábamos nosotros, fichas individuales, donde cada persona veía cuáles eran las fortalezas y las debilidades, pero luego había unas fichas colectivas de propuesta una vez que se hacía el listado de estas necesidades, ¿no?
Este es el mapa de actores, por ejemplo, de los 3 centros históricos, lo traje como ejemplo. En el mapa de actores tratábamos de ver cuáles eran las organizaciones económicas y empresariales. Imagínense, por ejemplo, en estos 3 centros históricos, los hoteleros, ¿no?, tienen un peso relevante. Es decir, si no los involucramos a ellos, difícilmente podemos hacer transformaciones. Pero también los dueños de las empresas del transporte. En nuestro país tenemos un transporte pésimo, y esto es en parte por esta apropiación empresarial, cuasi familiar que hay, ¿no es cierto?, de las líneas de transporte. Si no involucrábamos a esos empresarios, difícilmente podíamos hacer transformaciones. Las organizaciones profesionales, que tienen un peso muy relevante, todos los colegios de arquitectos, de ingenieros, de abogados que participan en estos espacios locales son importantísimos. Las asociaciones de patronatos, por ejemplo, los patronatos son los que de alguna manera históricamente se han encargado de conservar nuestros centros históricos, porque a nosotros no nos gusta mucho esto de que cuando llegamos nada se puede hacer, nada se puede tocar, nada se puede transformar, que es la tarea del INAH, ¿no?, de garantizar, ¿no es cierto?, la conservación. Pero al mismo tiempo, si no hubiesen existido estas asociaciones, no tendríamos centros históricos, porque hay toda una actitud, ¿no es cierto?, de parte de quienes quieren una transformación para beneficio personal, que poco tiene que ver con la conservación y sí con la obtención de excesivas sobreganancias, ¿no? Y también todas las fundaciones privadas que trabajan muchísimo en estas zonas y que uno no puede dejarlas de lado. Esto lo traje para que vean un poco el tipo de trabajo. El mapa que tienen a la izquierda lo que indica es que nuestro levantamiento es predio por predio. Esto lo aprendimos, e inclusive ustedes dirán, bueno, eso es posible hacer en ciudades pequeñas o cuando el plan es solo un centro histórico o un plan de ordenamiento territorial. Pero si uno no hace esto, difícilmente puede saber qué es lo que pasa en la realidad. Porque con la información, incluso hoy con las mejores tecnologías, es imposible saber lo que pasa dentro de un predio. Es decir, es imposible saber si realmente lo que es una casa ha dejado de ser una casa para ser una bodega, por ejemplo. Que esto es muy común en los centros históricos. Uno de los principales problemas de los centros históricos es el abandono de la población, porque no se puede vivir, no se tiene la infraestructura, los servicios necesarios, y por el contrario, pues se transforman en espacios de bodega, y esto trae, por supuesto, inseguridad, trae deterioro de todos esos predios. Pero también esto nosotros lo hicimos en Benito Juárez. En Benito Juárez levantamos 42.000 predios con 7 pisos de altura. Es decir, la única manera de hacer planeación rigurosa es si realmente hay un trabajo en el terreno y con una información que sea sistematizada y que sea útil para poder realmente hacer un programa que sea exitoso. Aquí lo que ven a la derecha son los usos del suelo, el amarillo es la vivienda, pero también pueden ver que los verdes, por lo menos en términos de predios, son menos, se incrementa un poco en términos de superficie, en el caso aquí de Campeche, pero van a ver, por ejemplo, el caso de Guanajuato, donde los verdes prácticamente no existen en esta zona central, ¿no? Entonces, recuperar espacios públicos para transformarlos en espacios verdes creemos que es muy importante para garantizar la sostenibilidad de nuestras ciudades. Guanajuato, que tiene toda esta orografía tan difícil y donde tanto tuvimos que aprender, porque una cosa es haber nacido en Guanajuato y conocer qué pasa en los túneles, y otra cosa, ¿no es cierto?, es llegar a hacer un proceso de planeación participativa y tener que aprender realmente, es decir, la originalidad que tienen como ciudad. Es un gran desafío para nuestros urbanistas. Nuestros urbanistas de nuestra facultad tuvieron que hacer muchísimo trabajo ellos personalmente de campo para poder salir adelante. Zacatecas, que es otro de los más valiosos centros históricos que nosotros tenemos. Y luego, bueno, pues también el Centro Histórico de la Ciudad de México. Tenemos el orgullo de decir que el plan de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, que fue aprobado el año pasado, fue realizado por el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad con la autoridad del Centro Histórico y el fideicomiso del Centro Histórico, y ojalá que se lleve a la práctica y que sea realmente un instrumento de gobierno. Porque un plan de manejo, a diferencia de un plan de desarrollo urbano y territorial, es justamente un plan de gestión de ese territorio.
Entonces tienen ya ahora instrumentos para hacer unas políticas muchísimo más claras sobre la conservación y la transformación de este que es el centro histórico más valioso de América Latina, sin lugar a duda, y el orgullo de nuestra ciudad. Otro énfasis que también poníamos nosotros es que participaran las mujeres en estos procesos, porque en general en este tipo de tareas las mujeres, si bien a la hora de trabajar son incorporadas no en el momento de la planeación o de la toma de decisiones, y poníamos muchísimo énfasis en convocar y poner a otras líderes locales a que convocaran a mujeres para que se sumaran. Esto es en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ese es el trabajo de fortalezas que claramente ellos construyeron, pero que es obvio cuál va a ser la fortaleza del centro histórico si no son los comercios, los museos, los teatros, el patrimonio, la historia, las tradiciones, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las debilidades que tienen en este momento, como la inseguridad, la basura, la contaminación, los problemas con las vialidades, los antros y los mercados que ocupan las calles, ¿no es cierto? Es decir, y todo lo que está deteriorando, por ejemplo, el espacio público. Este es el trabajo que hemos realizado. Y otras experiencias donde el proceso de planeación participativa tiene otras características por la escala. Por ejemplo, cuando hicimos el plan de la zona metropolitana, de la región metropolitana de la Ciudad de México, que es una escala regional, y que ese plan que fue coordinado por el arquitecto Sergio Flores, es un plan en el cual es muchísima más la participación de los distintos ámbitos de gobierno, porque de lo que se trata ahí es de construir una gobernanza multinivel entre 59 municipios del Estado de México, 16 hoy alcaldías, 20 y tantos municipios de Hidalgo y 3 ámbitos o 3 entidades de gobierno, o sea, 2 gobiernos estatales y el gobierno de la Ciudad de México, que realmente hace muy compleja la gobernanza de esa zona. Esto se hizo en Acatlán, por ejemplo. Acatlán fue la sede de todo este proceso participativo que hicimos. Y bueno, pues el resultado fue el primer programa que le hicimos en el 2012 y la actualización que ya se terminó ahorita en el 2018, comandada por el doctor Javier Delgado, que esperemos que se apruebe muy pronto, porque es un trabajo que va a permitir realmente gobernar de una manera distinta toda esta gran región metropolitana. Y este es el último que, bueno, a mí me parece que es el que hice referencia antes, que es la zona de La Plancha en Mérida, y que, bueno, pues aquí hicimos un proceso participativo muy rico, porque además la universidad estaba comprometida con su presencia en este territorio, y esperamos que efectivamente este parque urbano que diseñamos pues se lleve a la práctica. Ya había iniciado el proceso, de hecho también que estaba iniciado un proyecto del Museo de la Luz de parte de nuestra universidad en esta zona, y bueno, no sé, ahorita con la construcción del Tren Maya tengo entendido de que hay otros proyectos para esta zona, pero sería muy importante que de alguna manera quienes están diseñando ese proyecto tengan conocimiento de la existencia de este proyecto que fue promovido por la ciudadanía. Nosotros fuimos convocados por la ciudadanía para hacerlo, y que es muy importante porque la idea era crear justamente un espacio verde en una ciudad cuya temperatura, con el cambio climático particularmente, incrementa todo el tiempo. Entonces es necesario crear espacios verdes en una ciudad como Mérida. Entonces un parque urbano en esa zona era muy importante. Bueno, termino con unas conclusiones finales. Creo que el logro de estos procesos justamente pues se sustenta cuando hay equipos multidisciplinarios que trabajen conjuntamente con las organizaciones sociales y civiles locales, con funcionarios gubernamentales de los 3 ámbitos de gobierno, porque en el territorio están presentes los 3 ámbitos de gobierno, el municipal, el estatal, el federal, sobre todo cuando se trata de zonas patrimoniales. Pero que una vez que se logró esto, un proyecto consensado, técnicamente bien fundado y sobre todo con consenso ciudadano, es necesario que esto sea apropiado por la ciudadanía. Los custodios de que estos proyectos realmente se puedan realizar y sean exitosos tiene que ser la propia ciudadanía.
Entonces, bueno, pues hacer efectivo el derecho a la ciudad requiere, a mi entender, realizar primero estos procesos de planeación. Es decir, no se puede pensar que con programas puntuales vamos a transformar realmente unas ciudades que se han ido deteriorando, donde la calidad de vida está en juego todo el tiempo y que por el otro lado tenemos unos desarrolladores inmobiliarios que solamente se mueven por la obtención de ganancias y sobreganancias. En consecuencia, la contrapartida tiene que ser un proceso de planeación que nos permita garantizar de que vamos a ser capaces de recuperar esta idea de que tengamos una ciudad con calidad de vida para todos, ciudades que sean sustentables en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Muchas gracias.